Les habla el profesor Tomás Antonio Pérez. Hablemos de las propiedades bioeléctricas de la membrana. En esta ocasión, del potencial de acción, el impulso. Ya en un programa anterior, habíamos hablado del potencial de reposo o potencial de membrana, que es un tema preliminar para poder comprender de buena manera lo que significa el potencial de acción para las células. Antes también es bueno mencionar lo relativo a los canales iónicos, canales de carácter proteico que se encuentran en las membranas. Los canales iónicos son de dos tipos principales: los de resumamiento, es decir, los canales sin puerta, y los canales con puerta. La membrana plasmática de una neurona o de una fibra muscular tiene muchos canales de resumamiento para el potasio, muchos más que para el sodio. A ello se debe que la permeabilidad de la membrana sea mucho mayor para el potasio. Sobre los canales iónicos con puerta existen 4 categorías de estímulos: el voltaje, las sustancias químicas, la presión mecánica y la luz. La presencia en la membrana de canales iónicos de puerta química, de puerta de voltaje, de puerta mecánica o lumínica permite que el estímulo adecuado produzca un potencial graduado. Estas respuestas eléctricas son de tamaño variable y de magnitud mayor o menor dependiendo de cuántos canales iónicos con puerta se han abierto y cuántos se han mantenido abiertos, y también cuánto tiempo se han mantenido abiertos cada uno de ellos. Hablemos ahora específicamente del potencial de acción. Para el potencial de acción actúan los canales de puerta de voltaje específicamente. Los canales de puerta de voltaje para el sodio y para el potasio. Durante un potencial de acción, se parte de la premisa general que la membrana está en reposo. Vale decir que hay una ligera carga o tendencia de carga negativa hacia el lado interno, en tanto que la cara externa de la membrana, la que da hacia el citoplasma, es más positiva. Entonces, durante el potencial de acción se abren y después se cierran dos tipos de canales iónicos con puerta de voltaje. Primero, los canales para el sodio y a continuación los canales para el potasio. Pero veamos con más detalles en qué consiste el potencial de acción. La rápida apertura de los canales de sodio con puerta de voltaje provoca una despolarización de la membrana, la pérdida y posterior inversión de la polaridad de la membrana. Esto se llama etapa de despolarización del potencial de acción. La apertura más lenta de los canales de potasio con puerta de voltaje y el cierre de los canales de sodio previamente abiertos dan lugar ahora a una repolarización de la membrana o recuperación del potencial de reposo de la membrana. En conjunto, en una neurona típica, la fase de despolarización y la de repolarización forman un potencial de acción que dura alrededor de 1 milisegundo. Esto en el caso del ejemplo que hemos estado mencionando para una célula nerviosa, una neurona, o para la fibra muscular. Ahora bien, detengámonos en los acontecimientos celulares que desencadenan el potencial de acción. Veamos las etapas. Primero, potencial de reposo. Después, despolarización. Llegamos a una etapa de sobretiro, seguido de una repolarización y por último una post-hiperpolarización.
Veamos ahora sí los acontecimientos celulares que desencadenan un potencial de acción, con las etapas que ya he mencionado. En cuanto a el potencial de reposo, los canales de puerta de voltaje para el sodio y para el potasio están cerrados. Al sobrevenir un estímulo, en este caso, por ejemplo, un estímulo mecánico, se desencadenan una serie de cambios en la estructura que vienen precedidos por un potencial graduado en algunos casos. Comienza a abrirse una serie de canales de puerta de voltaje para el sodio que estaban en potencial de reposo o en posición de reposo y ahora comienzan a aperturarse. Mientras que todavía en la etapa de despolarización, los canales de puerta de voltaje para el potasio están cerrados. Si el estímulo es suficientemente fuerte y supera el umbral, se desencadena el potencial de acción, es decir, se produce la despolarización de la membrana. Seguidamente se aperturan más y más canales de puerta de voltaje para el sodio, hasta un punto que se denomina sobretiro. Aunque se abran más y más canales, no se superará el potencial positivo de más 30 milivoltios. Una vez en esta etapa, comienzan a abrirse los canales de puerta de voltaje para el potasio y se inactivan los canales para el sodio, y ocurre entonces una repolarización de la membrana. Comienza a salir más y más potencial positivo por vía de la salida del catión potasio. Tal es la salida de cationes que ocurre una etapa de poshiperpolarización, que es recuperada en ocasiones por la acción de la bomba sodio-potasio. Hemos hablado de el potencial de acción y los acontecimientos celulares que desencadenan el potencial de acción. Les habló el profesor Tomás Antonio Pérez.